Lorraine revisaba pensativa las facturas sobre la mesa de la cocina cuando la puerta principal se cerró de golpe. Baxter volvía del trabajo. Oyó cómo su marido se quitaba los zapatos en el pasillo y se dirigía a la ducha sin ni siquiera pasar por la cocina a saludar. Últimamente se había convertido en una costumbre. Llegaba a casa cada vez más a menudo después de las 9 de la noche, oliendo a aceite de máquina y a problemas ajenos. La primera planta del taller, donde estaba su despacho, daba al aparcamiento del centro comercial. A Baxter le gustaba decir que podía pasarse horas mirando cómo la gente intentaba encajar sus coches en los estrechos espacios entre los parachoques, como si estuvieran resolviendo un rompecabezas. Él lo llamaba entretenimiento gratuito. Ahora se quedaba hasta tarde cada vez más a menudo, aparentemente para resolver papeleo. El teléfono vibró. Un mensaje de su madre. Cariño, mañana me pasaré a comer. Haré tu tarta de arándanos favorita. Lorraine sonrió. Eunice las visitaba a menudo, sobre todo desde que se había jubilado. Hacía 2 años que había dejado de enseñar música en la escuela, pero seguía dando clases particulares a algunos alumnos. Baxter bajó a la cocina y se secó el pelo húmedo con una toalla. Abrió la nevera, sacó una botella de cerveza y solo entonces se volvió hacia su mujer. ¿Viene tu madre otra vez? Señaló con la cabeza el teléfono que tenía en las manos. Estuvo aquí el domingo. Ya sabes que se siente sola en esa casa tan grande, intentó hablar Lorraine con calma. Después de la muerte de papá. Han pasado 5 años, interrumpió Baxter. Tal vez debería tener un perro. O un gato. Lorraine guardó silencio y volvió a mirar las facturas. El sueldo de dependienta en Morning Coffee solo alcanzaba para cubrir pequeños gastos. Los ingresos principales procedían de la cadena de talleres de reparación de automóviles de Baxter, pero en los últimos meses él había hablado de asuntos financieros con ella cada vez con menos frecuencia. Por la mañana, Lorraine se despertó con el ruido de un cortacésped. Eunice ya estaba ocupada en su pequeño jardín. Le gustaba llegar temprano y arreglar los parterres. Baxter lo llamaba allanamiento de morada, pero no solía salir de casa mientras su suegra se ocupaba de las flores. La cafetería estaba inusualmente tranquila para ser martes. Lorraine estaba repasando los pedidos a los proveedores cuando recibió una llamada de Eunice. Había terminado con el jardín y estaba a punto de ir a la tienda a por comida para la tarta. ¿Deberíamos comprar más de ese vino tinto agrio que le gusta a Baxter? Había esperanza en la voz de su madre de arreglar las relaciones con su yerno. No hace falta, mamá. Llegará tarde al trabajo esta noche. Lorraine sabía que era mentira. Los martes, Baxter solía estar en casa a las 7, pero últimamente encontraba cada vez más excusas para saltarse las cenas con su suegra. Por la noche, los tres se sentaron a la mesa, Eunice hablando de su nueva alumna, una chica con talento de una familia desfavorecida. Baxter miraba desafiante su teléfono, asintiendo de vez en cuando entre frase y frase. Lorraine servía té, tratando de no notar la tensión entre marido y madre. Delicioso pastel, ¿verdad, Baxter? Eunice intentó entablar conversación con su yerno. «Mhm», se levantó de la mesa. Lo siento, tengo que revisar el correo. Los negocios no esperan. Más tarde, cuando Eunice se hubo ido a casa, Lorraine entró en el despacho de su marido. Baxter estaba sentado en la oscuridad, mirando por la ventana las luces ocasionales de los coches que pasaban. Al menos podrías fingir que te importa, dijo en voz baja. Estoy harto de fingir, no se volvió hacia ella. Tu madre considera nuestra casa como una sucursal suya. Está aquí más a menudo que yo. Ella solo se preocupa por nosotros. No, Lorraine, ella se preocupa por ti, y yo siempre he sido una molestia para ella. Lorraine quiso objetar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Recordó a su madre diciéndole antes de la boda, «Cariño, te mereces algo mejor. Ese mecánico». Lorraine la había interrumpido entonces, segura de su elección.
Ahora estaba de pie en el estudio a oscuras, mirando fijamente la espalda de su marido, sintiendo el abismo que crecía entre ellos. Permaneció despierta hasta bien entrada la noche, escuchando la respiración constante de Baxter. Hacía 15 años que se habían conocido en su taller, donde ella había conducido el viejo Ford de su madre. Baxter estaba empezando, trabajando junto a los mecánicos. Siempre tenía las manos manchadas de fuel, pero sus ojos brillaban con tanta confianza en el futuro. Ahora esa confianza se había convertido en rigidez, y el sueño de tener su propio negocio en una interminable búsqueda de beneficios. Lorraine se puso de lado, mirando el perfil de su marido dormido. ¿Cuándo había empezado a desmoronarse su matrimonio? Quizá no había ocurrido ayer ni hacía un mes, sino gradualmente, día a día, como granos de arena que se escurrían entre sus dedos sin que ambos se dieran cuenta. Todo había empezado con una simple llamada telefónica. Lorraine estaba apilando facturas en la trastienda del Morning Coffee cuando el número de su madre apareció en la pantalla. Eunice hablaba de forma extraña, como si tuviera problemas. Me había pedido que viniera después del trabajo. Dijo que necesitaba hablar. Había algo extraño en su voz, una especie de quebranto que hizo que a Lorraine se le tensaran las tripas. Su jefe la dejó marchar antes sin preguntarle nada. De camino a casa de su madre, Lorraine se detuvo en el supermercado y compró pan recién hecho y las uvas favoritas de su madre. De algún modo, parecía importante no llegar con las manos vacías. Eunice estaba sentada a la mesa de la cocina, con un montón de papeles delante. Sus manos temblaban visiblemente cuando le tendió el informe médico a su hija. Lorraine leyó, releyó, pero las palabras se desdibujaban ante sus ojos, formando un monstruoso mosaico. Pues sí, páncreas, metástasis. ¿Hace cuánto tiempo? Fue todo lo que Lorraine pudo decir. Los resultados llegaron esta mañana, pero sospechaba, algo ha estado mal durante los últimos 3 meses. 3 meses. Lorraine recordaba cómo su madre se había quejado de pesadez de estómago, cómo se había negado a comer sus alimentos favoritos. Lo achacaban a la edad, a los nervios, a lo que fuera. Las semanas siguientes se convirtieron en una interminable sucesión de médicos, exámenes, consultas. Eunice se mantenía firme, pero Lorraine veía cómo su madre se derretía ante sus ojos. Después de la quimioterapia, empezó a temblar y el pelo se le caía a mechones. Lorraine venía todos los días y a menudo se quedaba a dormir. Baxter estaba tranquilo al principio. Traía comida al estudio si Lorraine llegaba tarde a cenar a casa de su madre, pero una noche no pudo soportarlo. ¿Te acuerdas siquiera de que estás casado? Se paró en la puerta del dormitorio, viendo a su mujer preparar una bolsa con sus pertenencias para otra fiesta de pijamas en casa de su madre. Llevo una semana viviendo como un soltero. Mamá tiene cáncer, Baxter, necesita ayuda. Y hay servicios sociales, cuidadores. ¿Por qué tienes que cargar con todo? Porque es mi madre. Sacudió la cabeza y salió dando un portazo. Una hora más tarde avisó de que pasaría la noche en el piso del pueblo, encima del taller principal. Tenía que madrugar para una reunión importante. Eunice estaba cada vez más débil. Después de la segunda sesión de quimioterapia, apenas podía levantarse de la cama. Lorraine aprendió a poner inyecciones, a entender los goteos. Entre tratamiento y tratamiento, veían películas antiguas, las mismas películas con las que una vez Eunice había revisado sus libros de texto y la pequeña Lorraine se había quedado dormida en su regazo. El café de la mañana tenía la costumbre de guardar los pasteles que no se vendían para Lorraine. Ella le llevaba las golosinas a su madre, a pesar de que apenas podía comer. Sus compañeros asentían comprensivos cuando pedía que la sustituyeran o se marchaba temprano. Un día, Lorraine sorprendió a Baxter hurgando en su aplicación bancaria conjunta. ¿Qué haces? Mirando cuánto dinero te has gastado en medicinas para tu madre este mes. Ni siquiera se giró.
4.000. Eso solo en las últimas 2 semanas. Ella tiene seguro que no cubre los tratamientos experimentales. ¿Tienes idea de cuánto nos va a costar? ¿Nos? Lorraine sonrió amargamente. Creo que soy la única que ha estado pagando las últimas facturas, con mi sueldo, que no alcanza ni para una décima parte de lo que va a costar. Cerró de golpe el portátil. Mira, lo entiendo, es tu madre, pero no podemos dejar que todo lo que hemos construido durante 15 años se vaya al garete. Lorraine miró a su marido y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el tipo que una vez se había pasado horas trasteando con su viejo coche, negándose a aceptar dinero para reparaciones? ¿Quién se había hecho amigo de su padre y coleccionaba maquetas de barcos en botellas con él? El que, en su primera cita, le contó que soñaba con montar una cadena de talleres en los que nunca se engañara a un cliente. Por la noche, sentada junto a la cama de su madre, que dormitaba, Lorraine hojeó un viejo álbum de fotos. Aquí estaba Eunice, dando su primera clase de música en la escuela, muy joven, con los ojos brillantes. Aquí estaban ella y su padre en la graduación de Lorraine, felices y orgullosos. Fotos de la boda. Baxter con un estricto traje, serio y desacostumbrado, Eunice secándose furtivamente las lágrimas. El timbre de su teléfono móvil la sacó de sus recuerdos. Baxter. ¿Vienes a casa esta noche? No lo sé. Mamá no se encuentra bien después de la quimio. Una pausa. Un suspiro pesado. Lorraine, esto no puede durar para siempre. Lo sé, miró el rostro demacrado de su madre dormida. Pero así son las cosas ahora mismo. Se desmayó sin despedirse. La lluvia goteaba al otro lado de la ventana. La habitación olía a medicamentos y a un viejo disco que sonaba ligeramente. Chopin, el compositor favorito de Eunice. Lorraine ajustó suavemente la manta alrededor de los hombros de su madre. A la tenue luz de la noche, su rostro parecía una máscara de cera, pómulos afilados, ojos hundidos, labios secos y agrietados. Eunice se removió en sueños, murmuró algo. Lorraine se inclinó más cerca, escuchando el susurro confuso. Su madre estaba llamando a su padre por su nombre, pidiéndole que no se fuera. Eunice intentó levantarse del sofá, pero las piernas le fallaron. La taza se le resbaló de las manos temblorosas y los trozos se esparcieron por el suelo. Lorraine corrió hacia su madre y apenas consiguió levantarla a tiempo. «No pasa nada, solo me he tropezado», sonrió Eunice con esfuerzo, pero su rostro estaba pálido por el dolor. Lorraine recogió los fragmentos en silencio, tratando de lidiar con el pánico que le invadía. Cada vez ocurría con más frecuencia. Su madre perdía el equilibrio, se le caían las cosas, se enredaba con sus propias piernas. Después de la última sesión de quimioterapia, le costaba sostener incluso un vaso de agua. En el dormitorio de Eunice, Lorraine observó moratones en los brazos de su madre que empezaba a caerse con frecuencia. Debajo del lavabo encontró ropa gastada y comida enmohecida en el frigorífico. Había facturas sin pagar. Era evidente que su madre fracasaba en las tareas domésticas más sencillas. Aquella noche, Lorraine llegó a casa más tarde de lo habitual. Baxter estaba sentado en la cocina, pelando metódicamente una naranja. «Tenemos que hablar». Lorraine se sentó en la silla frente a su marido. «¿Sobre que tu madre se mude con nosotros?» Dejó a un lado la naranja pelada sin terminar. «Te vi midiendo la distancia entre las paredes de la habitación de invitados. No puede quedarse sola. Hoy se ha vuelto a caer. ¿Y ahora qué? ¿Convertir la casa en un hospicio? Es temporal hasta que mejore». Baxter rió sin gracia. «¿Mejor? Lorraine, no eres una niña. Con un diagnóstico así. Cállate». Se levantó de un salto de la silla. «No te atrevas ni a pensarlo. ¿Sugieres que cerremos los ojos? ¿Fingir que todo va a ir bien? ¿Cuánto durará? ¿Un mes? ¿2? ¿6 meses?» Lorraine limpió mecánicamente la encimera sin mirar a su marido.
Su mente daba vueltas a retazos de conversaciones con médicos, horarios de medicaciones, listas de procedimientos necesarios. No voy a dejarla sola en esta casa. Hay instalaciones especiales. No. Lorraine se volvió bruscamente hacia su marido. Ni se te ocurra sugerirlo. Se queda con nosotros. ¿Con nosotros? Baxter se levantó de la mesa. Querrás decir contigo, porque ni siquiera me lo preguntaste. ¿Y qué habría cambiado tu respuesta? ¿Habrías dicho que sí? Se quedó callado, y ese silencio dijo más que cualquier palabra. 3 días después, Lorraine trasladó las primeras pertenencias de su madre. Baxter se marchó desafiante a una reunión de negocios, a pesar de que era sábado. Eunice intentó oponerse, diciendo que podía arreglársela sola, pero otro ataque de debilidad acabó por convencerla de la necesidad de mudarse. Hubo que reformar la habitación de invitados, pasamanos en el baño, una cama especial con respaldo ajustable, un lugar para los goteros y la medicación. Lorraine vendió sus viejas joyas para pagar parte de los gastos. Cuando Baxter regresó por la noche, la casa estaba llena de olores desconocidos de medicamentos. De la habitación de Eunice salía música tranquila. No podía dormir sin sus discos. Así que, ¿así es como va a ser ahora? Se paró en la puerta de su dormitorio mirando a Lorraine tender la ropa de cama. ¿Cómo? ¿Así? Olores de hospital, música por la noche, un extraño en la casa. ¿Un extraño? Lorraine se quedó inmóvil con una almohada en las manos. Es mi madre, Baxter, la misma que nos ayudó con las reformas cuando compramos esta casa, la que se sentó contigo por las noches cuando te rompiste la pierna y no podías dormir del dolor. Eso fue hace mucho tiempo. Se volvió hacia la ventana. Las cosas han cambiado. Sí, han cambiado. Tú has cambiado. Se oyeron pasos arrastrados en el pasillo. Eunice intentaba ir sola al baño. Lorraine se apresuró a ayudar a su madre. Lo siento, cariño, susurró Eunice, apoyándose pesadamente en el brazo de su hija. No pretendía ser una carga. No eres una carga, mamá. Nunca digas eso. Baxter las observó desde la puerta, y en su mirada leyó algo entre lástima y fastidio. Se dio la vuelta y se marchó a su despacho, cerrando la puerta con fuerza. Por la noche, Lorraine permaneció mucho tiempo despierta, escuchando la respiración de su madre detrás de la pared y los pasos de su marido en el estudio de abajo. Las dos personas más cercanas a ella, y ambas parecían ahora infinitamente distantes. Por la mañana, encontró una nota en la mesa de la cocina. Se ha ido un par de días a la sucursal. Necesito revisar el papeleo. La letra era áspera, como si Baxter hubiera presionado el bolígrafo contra el papel con fuerza. Eunice había intentado disculparse, decir que podía irse a casa, pero las náuseas tras otro goteo las habían convencido a ambas de que no podía vivir sola. Lorraine reorganizó los muebles de la habitación de invitados, colgó las fotografías favoritas de su madre y trató de hacerla más acogedora. Una de ellas mostraba a los tres, ella, Baxter y Eunice, sonriendo frente a su primer taller de reparación de coches que acababa de abrir. La foto había sido tomada hacía 12 años, pero parecía que había pasado una eternidad desde entonces. El despertador de las 4 de la mañana ya no sobresaltaba a Lorraine. A menudo se despertaba antes, escuchando los sonidos de la casa. Detrás de la pared, Eunice se revolvía en un sueño inquieto, y abajo, en el estudio, Baxter había vuelto a pasarse toda la noche con los papeles. Lorraine fue en silencio a la cocina y empezó a preparar el desayuno para todos. Avena para su madre, bocadillos para su marido, que apenas había probado bocado en las últimas semanas. Sirvió café en un termo, sabiendo que Baxter no tendría tiempo de desayunar en casa. Ahora siempre tenía prisa por salir antes de que Eunice se despertara. Las rutinas matutinas se habían convertido en un ritual familiar. Ayudar a su madre a lavarse la cara, cambiarle las vendas, tomarle la tensión, darle la medicación. Eunice intentaba sonreír,
pero sus ojos delataban dolor y fatiga. Después del goteo, normalmente se quedaba dormida y Lorraine se apresuraba a trabajar. ¿Por qué no te tomas un tiempo libre?, le preguntó un día su jefe al ver los moratones bajo los ojos de Lorraine. Estás completamente agotada. No puedo. Necesito dinero para la medicación. En Morning Coffee, Lorraine trabajaba ahora entre las llamadas de los médicos y el cuidador que venía a ver a Eunice unas horas por la tarde. Mantenía el teléfono encendido en todo momento. Había pocas posibilidades de que ocurriera algo. Cuando Lorraine volvía a casa por la noche, encontraba a su madre dormida al son de la vieja radio. Sobre la mesa de la cocina había una nota de la cuidadora con un informe del día anterior. Cuántas veces había bebido agua, qué había comido, cuáles habían sido sus quejas. Casi siempre las mismas palabras. Se negó a comer. Dormía intranquila. Pidió llamar a su hija. Baxter aparecía cerca de medianoche, cuando Eunice dormía. Iba a ducharse y luego bajaba a la cocina a merendar. Lorraine intentaba hablar con él, pero tropezaba con respuestas de una sola palabra. ¿Qué tal el día? Bien. ¿Vas a cenar? No tengo hambre. ¿Quieres ver una película? Cansado. A veces lo encontraba de pie en la puerta de la habitación de Eunice, mirando a su suegra dormida con una extraña expresión que mezclaba lástima e irritación. Cuando se fijaba en su mujer, se retiraba inmediatamente a su estudio. Una mañana, Lorraine encontró los recibos del tratamiento sobre la mesa. Baxter seguía pagando las facturas, pero ahora lo hacía en silencio, sin hablar de los gastos. Ella trató de darle las gracias, pero él solo hizo un gesto con la mano. «Es tu madre». En raros momentos de iluminación, Eunice intentó hablar con su hija sobre Baxter. Es un buen hombre, solo que demasiado orgulloso. No sabe aceptar el dolor ajeno. Y entonces aparecían las náuseas y toda conversación quedaba aplazada. Lorraine realizaba mecánicamente las acciones habituales: apoyar la cabeza de su madre, secarle el sudor de la frente, darle agua a pequeños sorbos, ver a un ser querido derretirse ante sus ojos y no poder evitarlo. El fin de semana se convirtió en una serie interminable de tratamientos. Baxter estaba ahora a menudo de viaje de negocios, revisando sucursales en otras ciudades. Cuando se quedaba en casa, se encerraba en su despacho con sus papeles. Lorraine intentaba sacarle a cenar. Cocinaba sus platos favoritos, encendía velas, como en sus primeros años juntos. Pero Baxter apartó el plato diciendo que no tenía apetito. El sonido de un vómito llegó de la habitación de Eunice y Lorraine se levantó de la mesa, dejando a su marido solo con la cena enfriándose. Por la noche, despierta, repasaba mentalmente los acontecimientos de los últimos meses. Recordó la primera vez que Baxter no había asistido a una cena familiar, alegando una emergencia laboral. Cómo había dejado de preguntar por el bienestar de Eunice. Cómo había empezado a evitar las citas con médicos de cabecera. El teléfono de su mesilla de noche parpadeaba con mensajes sin leer de sus amigas, pidiéndole que saliera, al cine o a un café. Pero Lorraine no podía permitirse ese lujo que es el tiempo libre. Cada minuto estaba programado entre el cuidado de su madre, el trabajo y el intento de mantener la apariencia de una vida familiar. Y luego estaba la noche en que Eunice tuvo un pico de fiebre. Lorraine daba vueltas entre la cama de su madre y el teléfono, intentando localizar al médico. Baxter observaba en silencio desde el pasillo. «¿Llamamos a una ambulancia?», pronunció finalmente. «¿Y qué? ¿Enviarla al hospital? ¿Dejarla morir allí sola?». Retrocedió como si recibiera un golpe. Era su tabú tácito no decir la palabra «decir» en voz alta, fingir que todo mejoraría, que solo era una dificultad temporal. No fue hasta por la mañana cuando la fiebre se desató. Eunice había caído en un sueño pesado y Lorraine estaba sentada a su lado, cogiendo la mano de su madre. Baxter estaba en la puerta, dudando si entrar o no. «Vete a la cama», dijo en voz baja. «Tienes trabajo dentro de 3 horas». «No puedo dejarla».
Me sentaré. Lorraine le dirigió una mirada sorprendida. Era la primera vez que su marido se ofrecía a ayudar en mucho tiempo, pero Baxter ya se había dado la vuelta, sacando su teléfono. Llámame si necesitas algo. Su ruta habitual después del trabajo la llevaba más allá de la farmacia, a través del pequeño parque, hasta la tienda de comestibles. Lorraine estaba repasando mentalmente la lista de la compra cuando vio un coche que le resultaba familiar a la entrada de la cafetería de enfrente. El Lexus plateado de Baxter era inconfundible. Un arañazo en el guardabarros trasero que le había prometido pintar, pero que no había hecho. Redujo la velocidad. Baxter había dicho que hoy estaría al otro lado de la ciudad, visitando la nueva sucursal. No esperaría hasta la noche. Lorraine se detuvo en el escaparate de una tienda vecina, fingiendo mirar la mercancía. A través de los amplios ventanales del café, pudo ver a Baxter sentado en una mesa al fondo del local. Frente a él había una mujer de pelo rojo brillante. Hablaban animadamente de algo. La mujer le tocaba la muñeca con la mano de vez en cuando. La campana que había sobre la puerta del café tintineó. Los clientes salían. Lorraine se escondió detrás de una columna. Una mujer pelirroja decía algo y echaba la cabeza hacia atrás riendo. Baxter le sostuvo la puerta. «Tammy, no olvides tu identificación». Su voz se oyó a través del ruido de la calle. Se dirigieron al coche. Baxter abrió la puerta del pasajero y la mujer se deslizó con elegancia en el asiento. Un momento después, el Lexus se incorporó al tráfico. Lorraine permaneció en el escaparate unos minutos más. En su cabeza daban vueltas retazos de recuerdos. Baxter llegando tarde al trabajo, repentinos viajes de negocios, el olor de un perfume desconocido en sus camisas. Por la noche, ordenando el cesto de la ropa sucia, encontró un recibo de la tintorería. 3 camisas, 2 pantalones. A Baxter nunca le había gustado la tintorería, prefería lavar las cosas en casa. «No me fío de esos productos químicos», decía. Lorraine enderezó el cheque arrugado. La fecha coincidía con uno de sus viajes de negocios. Se quedó despierta por la noche, escuchando los pasos de su marido en el estudio. El teléfono vibró. Un mensaje. A Baxter se le cayó algo abajo, refunfuñando. Lorraine cogió el teléfono. Un boletín de trabajo, un recordatorio de las entregas de mañana. Exhaló casi decepcionada. Por la mañana, Baxter se fue antes de lo habitual. Sobre la mesa de la cocina estaba la consabida nota. Reunión con proveedores. Llegaré tarde. La letra era descuidada, como si hubiera escrito con prisas. Lorraine arrugó el papel y lo tiró a la papelera. A la hora de comer, no pudo soportarlo más. Abrió las redes sociales, tecleó «Tammy» en la búsqueda. Pueblo pequeño, no hay muchas mujeres pelirrojas. En la página 5 de los resultados hay una cara familiar. Tammy Pierce, administradora de un spa. Las fotos incluyen fiestas, vacaciones junto al mar, selfies en restaurantes caros, maquillaje impecable, ropa de moda, una sonrisa confiada. Eunice se revolvió en la cama. Hora de un goteo. Lorraine cerró el portátil y guardó el teléfono. Sus manos temblaban ligeramente mientras preparaba la solución. ¿Te pasa algo, cariño? Su madre la miró atentamente. No pasa nada, mamá. Solo estoy cansada. Por la noche, Baxter regresó pasada la medianoche. Olía a whisky y a perfume ajeno. Lorraine fingió dormir. Se quedó en la puerta del dormitorio y luego entró en el estudio. Al día siguiente se quedó deliberadamente en la ciudad hasta tarde después del trabajo. Aparcó delante del balneario donde trabajaba Tammy. Esperó 2 horas, pero la pelirroja no apareció. Pero Baxter llegó en coche a las 7 en punto, aparentemente para reunirse con sus socios en un centro de negocios cercano. Sonó el teléfono. La cuidadora informaba de que Eunice rechazaba la cena. Lorraine arrancó el coche. La silueta de su marido parpadeó en el retrovisor al entrar en el edificio del balneario.
En casa, realizaba mecánicamente las actividades habituales: ayudar a su madre con la medicación, preparar pociones, cambiar la ropa de cama. Un pensamiento martilleaba su cabeza. ¿Qué hacer a continuación? Baxter regresó sobre las 10. Trajo comida y preguntó cómo estaba Eunice. Las respuestas de Lorraine eran de una sola palabra. Se fue a duchar y dejó el teléfono sobre la mesa de la cocina. La pantalla parpadeó. Había un mensaje. Lorraine entornó los ojos involuntariamente. Tammy. Y un corazón junto al nombre. Se volvió hacia los fogones, moviendo las sartenes con estrépito. Sus oídos hacían ruido. Quería gritar, romper los platos, montar una escena, pero de la habitación de su madre llegaba el sonido de una respiración intermitente. Eunice por fin se había dormido después de un duro día de trabajo. Baxter bajó a la cocina y cogió el teléfono. Se sentó enfrente, desdobló el papel, como si todo siguiera igual, como si no pasara nada. ¿Qué tal la reunión con los proveedores? Lorraine no reconoció su propia voz. Bien, discutimos los nuevos términos del contrato. En el spa, bajó lentamente el periódico. Sus miradas se cruzaron. Algo parecido a la culpabilidad brilló en sus ojos, pero fue rápidamente sustituido por una máscara familiar de cansancio. Debería haber pasado a ver a mis compañeros. Por supuesto, Lorraine se volvió hacia la ventana. La lluvia lloviznaba fuera del cristal, difuminando las luces de las farolas. Por los socios. Eunice ni siquiera podía sostener la cuchara de plástico. Sus dedos se soltaron y la papilla líquida se esparció por la manta. Lorraine secó en silencio la mancha con una servilleta, apartó los platos sucios. Últimamente tenía que alimentar a su madre con las manos, como a un niño pequeño. Baxter había llegado a casa antes de lo habitual. Sus pasos en las escaleras, el crujido de las tablas del suelo en el pasillo. Se detuvo en la puerta de la habitación de Eunice. ¿No has vuelto a comer? Las náuseas han empeorado desde la nueva medicación. Se apoyó en la jamba de la puerta, observando cómo Lorraine limpiaba los labios de su madre con una toallita húmeda. Eunice intentó sonreír a su yerno, pero solo le salió una mueca de dolor. Tenemos que llamar a la enfermera. Baxter apartó la mirada. No lo estás sobrellevando. Lo estoy. ¿Sí? Y hubo una llamada en el trabajo. No volverás a salir. Lorraine se quedó helada con una servilleta en la mano. Efectivamente, ya había faltado a su tercer turno en Morning Coffee. El supervisor se estaba poniendo las pilas, pero aquello no podía durar mucho más. El teléfono de Baxter tintineó en su bolsillo, lo sacó y leyó el mensaje. Una sonrisa se dibujó en su rostro, la misma que Lorraine no había visto en meses. «Tengo que ir a ver cómo está la sucursal», se dirigió a la puerta. «Volveré tarde». «Claro», le acompañó Lorraine con la mirada. «Saluda a Tammy». Baxter se quedó helado en el umbral. Lentamente se dio la vuelta. «¿Qué has dicho?» «Nada. Comprueba tu rama». Salió en silencio. Un minuto después, el motor de su Lexus rugió en el patio. Eunice tosió, tratando de incorporarse sobre los cojines. Lorraine se apresuró a ayudar a su madre, pero de repente la agarró con fuerza del brazo. «Lo siento», la voz de Eunice era apenas audible. «He arruinado a tu familia». «No arruinaste nada, mamá». Esa noche, mientras cambiaba la ropa de cama, Lorraine encontró una nota bajo la almohada de Baxter. Letra de mujer, papel rosa. «Esperando en nuestra casa a las 8. Te echo de menos. T». Dejó la nota. Se sentó en el borde de la cama mirando la fotografía de la boda en la pared. 15 años juntos cabían en unas pocas líneas de papel rosa. El teléfono de Baxter seguía en la mesilla de noche. Era la primera vez en semanas que lo olvidaba en casa. Lorraine conocía la contraseña, la del día de su boda. Nunca se había molestado en cambiarla. La correspondencia con Tammy acabó en los archivos. 3 meses de mensajes, fotos, citas a la hora de comer. «Eres mi salvación».
No puedo estar sin ti. ¿Cuándo acabará esta pesadilla? Eunice llamó desde su habitación. Era hora de cambiar el gotero. Lorraine volvió a colgar el teléfono. Le temblaban las manos mientras preparaba la solución. Baxter regresó pasada la medianoche. Olía a perfume y alcohol. Sin encender la luz, se dirigió al cuarto de baño. Lorraine estaba despierta, escuchando el sonido del agua. «Tienes pintalabios en el cuello», dijo cuando él salió del baño. «¿Qué?» «Pintalabios rosa. Ese tono le sienta bien a Tammy». Se sentó en el borde de la cama sin encender la luz. «¿Desde cuándo lo sabes?» «Bastante tiempo». Un gemido llegó de la habitación de Eunice. Empezaba otro ataque de dolor. Lorraine se levantó de la cama. «Tenemos que hablar». Baxter la agarró del brazo. «No es el momento», le soltó la mano. «Mamá no está bien». «Exacto. Siempre se encuentra mal. Todo gira en torno a ella». Eunice gimió más fuerte. Lorraine salió corriendo del dormitorio. Cuando regresó una hora más tarde, Baxter ya no estaba. Solo una almohada arrugada y el olor del perfume de otra persona en las sábanas. Por la mañana no vino a desayunar. Había una nota en la mesa de la cocina. «Se ha ido unos días. Necesito reflexionar». Lorraine arrugó el papel y lo tiró a la papelera. En la habitación de su madre, el monitor emitió un pitido. La tensión había vuelto a bajar. Tenía que llamar al médico, cambiar la vía y preparar la medicación. La vida personal podía esperar. El teléfono vibró. Un mensaje de su jefe. «Si no vienes a trabajar mañana, tendré que buscarte un sustituto». Lorraine miró a su madre dormida. La decisión estaba tomada desde hacía tiempo, desde el día en que conoció el diagnóstico. Baxter había vuelto a casa después de 3 días de ausencia sin avisar. Lorraine estaba cambiando la vía a su madre cuando sus pasos sonaron en el piso de abajo. Subió las escaleras lentamente, como si retrasara deliberadamente el momento del reencuentro. En la mesa junto a la cama de Eunice había esparcidos por horas medicamentos, jeringuillas usadas, ampollas de analgésicos. El aire estaba saturado de olor a alcohol y a enfermedad. Baxter se detuvo en la puerta y observó la escena, que ya le resultaba familiar. «Tenemos que hablar», miró a Eunice. «Los tres». Lorraine comprobó el goteo y ajustó la almohada bajo la cabeza de su madre. Eunice intentó incorporarse, pero sus brazos temblaban de debilidad. «No puedo soportarlo más». Baxter entró en la habitación. «Nuestra casa se ha convertido en una sala de hospital. No vivimos, existimos de goteo en goteo». «Baxter». Lorraine sacudió la cabeza en tono de advertencia. «No, déjame terminar. Llevo demasiado tiempo callado». Se volvió hacia Eunice. «Has arruinado a mi familia. Desde el momento en que te mudaste aquí, todo fue cuesta abajo». Eunice miró a su yerno con los ojos muy abiertos. Sus dedos arrugaban frenéticamente el borde de la manta. «¿Sabes lo que he estado haciendo estos 3 últimos días? Contando el coste de tu tratamiento. 4 talleres mecánicos. 4. Me he hipotecado para pagar las facturas. 15 años de trabajo tirados a la basura». «Yo no pedí». La voz de Eunice fue interrumpida por una tos. «Claro que no lo pediste. Simplemente apareciste aquí con tu cáncer, tus sueros, tu música por las noches. Ocupaste todo el espacio, todo el tiempo de Lorraine, todo nuestro dinero. ¡Ya basta!». Lorraine se interpuso entre su marido y su madre. «No, no es suficiente. Mírate, ¿cuándo fue la última vez que dormiste bien? ¿Cuándo estuviste en el salón? Cuando hablamos de otra cosa que no fuera medicación y tratamientos. ¿Y cuándo fue la última vez que fuiste sincero conmigo?». Baxter hizo una pausa. La respiración intermitente de Eunice se oía claramente en el silencio. «Intenté mantenerme al margen», dijo Eunice en voz baja, con pausas entre las palabras. «Os vi distanciaros, pero no fue por mí. Empezó antes». «¿Qué quieres decir?». «Tammy». Eunice miró directamente a su yerno. «Vi fotos de ella en tu teléfono, incluso antes de que enfermaras.
cuando lo dejaste en la cocina. Baxter se puso pálido. Lorraine se quedó paralizada con un vial de suero fisiológico en las manos. No se lo dije a Lorraine, esperaba que se te pasara, que entrarías en razón, tosió Eunice. Y entonces los médicos encontraron un tumor y fue inútil. ¿Me estaba siguiendo? No, solo vi a mi hija perder a su marido, incluso antes de convertirme en una carga. El monitor emitió un pitido. La presión arterial de Eunice empezó a bajar. Lorraine corrió hacia su madre, marcando el número del médico. «Fuera», siseó Baxter. «Váyanse los dos de mi casa». «También es mi casa». Lorraine apoyó la cabeza de su madre mientras ésta se agitaba en un ataque de tos. «Y no me voy a ir a ninguna parte». «Entonces me iré», se volvió hacia la puerta. «Ya está bien. Ya he tolerado bastante». ¿Tolerado? Lorraine rió amargamente. «Me engañaste con una barata. No te atrevas. No te atrevas a hablar de ella». «¿Por qué no? ¿Te escuece la verdad? ¿Crees que no sé cuánto tiempo hace que empezó? ¿Cómo me mentiste sobre viajes de negocios, sobre conocer socios?» Eunice gimió. El dolor era cada vez mayor. Baxter la miró con franco odio. «¿Estás satisfecha? ¿Has conseguido lo que te habías propuesto? ¿Arruinado todo lo que teníamos?» «Tú misma lo arruinaste todo», dijo Eunice débilmente. «Por sus mentiras, con tu traición». «Cállate», dio un paso hacia la cama. «No tienes derecho a... ¡Fuera!». Lorraine se interpuso entre él y su madre. «Fuera ya». Se quedó parado un segundo más, se giró bruscamente y salió. La puerta se cerró de un portazo que hizo sonar el cristal. Un minuto después, un motor rugió en el patio. Eunice lloraba en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas hundidas. Lorraine la cogió de la mano, sintiendo que sus dedos flacos temblaban. La mañana comenzó con una llamada del banco. Baxter había bloqueado su tarjeta conjunta. Lorraine estaba en el mostrador de la farmacia, intentando pagar otro lote de medicamentos, cuando el terminal mostró una cancelación. El dinero solo alcanzaba para la mitad de lo que necesitaba. Había una nota esperándola en casa, clavada en la nevera. «Esta noche a las 8. Necesito tomar una decisión definitiva». La letra era dura. El papel estaba rasgado por la presión del bolígrafo. Eunice estaba dormida tras una dosis de analgésicos. Lorraine se sentó junto a su cama, mirando el reloj. El minutero avanzaba con una lentitud insoportable. A las 7:30 se oyó un portazo. Baxter había llegado pronto. Bajó a la cocina. Estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos. Había una impresionante pila de papeles sobre la mesa. «He pedido el divorcio», dijo sin volverse. «Aquí están los papeles del reparto de bienes. Habrá que vender la casa, está hipotecada al banco». «¿Qué? Ya te lo he dicho. 4 talleres están hipotecados. Pronto no habrá nada para pagar los intereses». Lorraine se hundió en una silla, mirando los papeles. Calendarios de pago, estados de cuenta, algún tipo de contratos. «Tienes una opción», se dirigió finalmente Baxter a ella. «O tu madre va a cuidados paliativos e intentamos salvar lo que queda de nuestras vidas, ¿o qué? O os vais los dos, esta noche». Desde arriba llegó el sonido de la caída. Lorraine corrió escaleras arriba. Eunice había tratado de caminar al baño, pero no podía mantenerse en pie. Baxter subió a continuación. «Eso es exactamente de lo que estoy hablando». Miró a Lorraine ayudar a su madre a levantarse. «Esto no es una vida. ¿Y tu vida con Tammy es vida? ¿Qué tiene que ver con ella? Con el hecho de que nos traicionaste mucho antes de que mamá enfermara». Eunice se tambaleó. Lorraine apenas tuvo tiempo de levantarla. Baxter dio un paso adelante. Instintivamente extendió una mano para ayudar, pero inmediatamente la apartó. «Tengo que hacer la maleta», dijo Eunice en voz baja pero con firmeza. «Lori, ayúdame, por favor». «Mamá, no». «Sí, cariño, tu marido tiene razón.
Esta es su casa, nuestra casa. Ya no. Baxter sacó un manojo de llaves de su bolsillo, desenganchó una. Puedes coger lo que necesites. Tenéis una semana para el resto. La siguiente hora pasó en una especie de nebulosa. Lorraine metía medicamentos, sueros y dispositivos médicos en bolsas. Eunice estaba sentada en la cama, revisando fotografías, como si estuviera decidiendo qué recuerdos llevarse consigo y cuáles dejar atrás. Baxter se paseaba por la casa, comprobando lo que se llevaban. Cuando Lorraine cogió el joyero, él puso la mano en la tapa. Esto se queda aquí. Cualquier cosa de valor se describirá en la división de bienes. Los pendientes de mamá están ahí. Los de la abuela también. Así que también serán descritos. Eunice tocó el hombro de su hija. Déjalos. De todas formas ya no significan nada. Fuera, lloviznaba. Lorraine metió las bolsas en el maletero de su coche mientras Baxter ayudaba a Eunice a bajar los escalones. Desde fuera, podría haber parecido que su marido mostraba preocupación, pero Lorraine pudo ver cómo arrugaba la nariz con remilgo cuando sus dedos apenas rozaron la delgada mano de su suegra. Buscaré un piso. Lorraine cerró el maletero de golpe. Te enviaré la dirección para el papeleo. No te molestes. Nos pondremos en contacto con los abogados. Eunice recorrió con la mirada la casa que se había convertido en su última morada. La lluvia se intensificaba. Las gotas goteaban por su rostro demacrado. «Sabes, Baxter», habló débilmente, «siempre recé para que Lori tuviera un buen marido. Al parecer, Dios no me escuchó». Se sacudió como si le hubieran dado una bofetada. Se dio la vuelta y caminó enérgicamente hacia la casa. En el umbral se volvió. «Puedes dejar la llave a los vecinos y sí, Lorraine. Tammy se viene a vivir conmigo mañana. Espero que no montes una escena». Lorraine ayudó a su madre a subir al coche. Le temblaban las manos mientras se abrochaba el cinturón. El espejo retrovisor reflejaba su hogar. 15 años de vida metidos en unas cuantas bolsas de medicamentos. «Lo siento, niña». Eunice miró al frente. «No debería haberte dejado elegir». «Hice mi elección hace mucho tiempo, mamá. El día que juré amar y cuidar en la salud y en la enfermedad. Es una pena que algunas personas olviden sus votos». Ella encendió el motor. En el primer piso, la silueta de Baxter destelló en la ventana de la oficina. Lorraine salió del patio sin mirar atrás. La carretera estaba borrosa, ya fuera por la lluvia o por las lágrimas. El piso de alquiler de la tercera planta olía a vida ajena. Los viejos muebles llevaban las marcas de ocupantes anteriores, rosaduras en el sofá, arañazos en la mesa, papel pintado descolorido con un tenue estampado floral. Lorraine estaba colocando medicamentos en estanterías, intentando crear una especie de rincón de hospital para su madre. En el único dormitorio, la cama médica apenas cabía. Habían tenido que mover un viejo armario contra la pared. Eunice estaba tumbada mirando el techo desconocido mientras Lorraine colocaba el gotero en la desgastada mesilla de noche. La casera, una anciana de aspecto ansioso, se acercó 2 veces para ver si todo iba bien. Estaba claro que tenía dudas sobre si merecía la pena alquilar a una mujer con una madre gravemente enferma. Pero 2 meses de alquiler, todo lo que Lorraine había conseguido sacar de su tarjeta antes de que bloquearan la cuenta conjunta, zanjaron el asunto. De la antigua casa solo se llevaron lo estrictamente necesario: documentos, medicinas, algo de ropa. El resto había que repartirlo judicialmente. Un abogado, recomendado por un amigo, concertó una cita para dentro de una semana. Eunice apenas dormía por las noches. El entorno desconocido aumentaba su ansiedad. Lorraine se acostó en el suelo junto a la cama de su madre, escuchando su respiración intermitente. El teléfono no paraba de sonar con mensajes de sus amigos, todos ofreciéndole ayuda, llamando para quedarse con ella. Pero Lorraine se dio cuenta de que nadie estaba dispuesto a acoger en su casa a una moribunda, y Eunice no aceptaría convertirse en una carga para extraños.
Lorraine salió a hacer la compra por la mañana temprano, mientras su madre dormía. En la pequeña tienda de enfrente, la dependienta ya la conocía de vista, una mujer de mirada mustia que compraba potitos y purés de fruta. Lorraine solo había estado una vez en el antiguo barrio para recoger el resto de la documentación de su vecina. La saludó con lágrimas en los ojos. «Cariño, ¿cómo es posible? Y esa pelirroja lleva ya 2 días en tu casa». La noticia de la mudanza de Tammy no le dolió tanto como cabría esperar. Todos sus sentidos se embotaron, dejando solo una fatiga infinita y la preocupación por su madre. Tuve que dejar el trabajo. El horario de intravenosas y medicamentos no dejaba tiempo ni para turnos cortos. El viejo alijo se estaba derritiendo a un ritmo alarmante. Las facturas de medicamentos llegaban con una regularidad inexorable. Una noche, cuando Eunice por fin se durmió tras otra dosis de analgésicos, Lorraine sacó su álbum de boda, lo único que había traído con sus efectos personales. En la primera página, ella y Baxter sonreían al objetivo, jóvenes, enamorados, confiados en el futuro. Las fotos estaban salpicadas de caras conocidas, los padres de él, la madre de ella, amigos. Aquí estaba Baxter bailando con Eunice, cogiéndola por la cintura. Aquí están cortando la tarta, untándose de nata el uno al otro. Aquí está el primer baile. Ella puso su cabeza en su hombro y él le susurró algo al oído. Sonó el timbre. Un vecino traía sopa casera. La gente en esta casa era sorprendentemente receptiva. Algunos compartieron su comida, otros se ofrecieron a sentarse con Eunice mientras Lorraine iba a la tienda. La amabilidad de los desconocidos me hizo un nudo en la garganta. El teléfono vibró. Un mensaje de un abogado. La audiencia para la división de la propiedad era dentro de un mes. Baxter exigía la venta de la casa para pagar las deudas de los talleres hipotecados. Eunice se removió en sueños. Era hora de cambiar el gotero. Lorraine escondió el álbum en un rincón del armario. El pasado debía quedar en el pasado. Lo único que importaba ahora era hacer que los últimos días de su madre fueran lo más tranquilos posible. A través de la ventana se veían los cristales de la casa vecina. Allí también transcurría la vida de alguien: preparar la cena, ver la televisión, acostar a los niños. Tardes corrientes de gente corriente. Lorraine pensó que en otro tiempo ella había tenido una vida simple y sencilla como aquella. El monitor situado junto a la cama de Eunice emitía un suave pitido, contando los latidos de su corazón. Las gotas de solución caían en el tubo intravenoso con precisión mecánica. Lorraine miró a su madre dormida e intentó recordar la última vez que había pensado en sí misma, en sus deseos, en su futuro. Parecía que había sido en otra vida. Al otro lado de la ventana empezaba a llover, la primera lluvia en su nuevo hogar. Las gotas tamborileaban en el alféizar de hojalata, creando una extraña canción de cuna. Eunice sonreía mientras dormía, y Lorraine pensó que tal vez su madre soñaba con su antiguo hogar, donde todo era correcto y bueno, donde aún se podía creer en el amor eterno y en los votos inquebrantables. La sala de urgencias del hospital olía a cloro y desesperación. Lorraine rellenaba formularios interminables mientras una enfermera intentaba ponerle un nuevo catéter a Eunice, cuyas venas se habían adelgazado por la quimioterapia. Una vieja amiga, Martha, enfermera del hospital, ayudó a organizar una cita no programada. También negoció un descuento en las pruebas, sin el cual no habrían podido cubrir todos los gastos. Hablaré con el superintendente. Martha tomó asiento junto a Lorraine en el pasillo. Quizá podamos conseguir que incluyan parte de la medicación en el programa de beneficencia. En la sala, Eunice dormitaba con el pitido acompasado de los instrumentos. El gotero contaba las últimas gotas del siguiente ciclo. Sonó el teléfono. Un antiguo compañero de Morning Coffee. Habían recaudado dinero y querían ayudar. Lorraine intentó negarse, pero el teléfono insistió. «Somos una familia.
Una pequeña familia de café, pero una familia. Fuera del hospital se encontró con Roy, un viejo amigo de Baxter. Había trabajado en uno de los talleres hasta que lo hipotecaron. Lo siento, no sabía que acabaría así. Roy arrugó nerviosamente su cigarrillo entre las manos. Baxter ha cambiado. Con esa mujer, Lorraine asintió en silencio. Hablar de su ex marido no era algo que quisiera hacer. Roy le tendió un sobre. Los chicos han contribuido. No es mucho, pero puede ser suficiente para la medicina. En casa les esperaba la vecina de abajo, que preparó la cena, lavó los platos e incluso regó las flores. Eunice sonrió débilmente cuando vio su guiso favorito sobre la mesa. Nos las arreglaremos. La vecina palmeó el hombro de Lorraine. Tú aguanta. Por la noche, un amigo del colegio llamó ofreciéndole un trabajo a tiempo parcial. Traducción a distancia de documentos podía hacerse en cualquier momento. Lorraine aceptó sin dudarlo. El nuevo médico que Martha le recomendó era atento y comprensivo. Le recetó medicamentos más suaves y elaboró un esquema de tratamiento que tenía en cuenta sus capacidades. Lo principal es no rendirse. Miró los resultados de los análisis. Tu madre tiene posibilidades. Una pequeña, pero tiene una oportunidad. En la habitación después de la intravenosa, Eunice tomó la mano de su hija. Sabes, estoy muy agradecida, no por el tratamiento, sino por la gente. Tanta amabilidad por todas partes. Lorraine asintió, conteniendo las lágrimas. En efecto, la gente era sorprendentemente servicial. Todos ayudaban en lo que podían, unos con dinero, otros con comida, otros con una palabra amable. En el piso les esperaba comida. Los vecinos juntaron su dinero y compraron lo esencial. Había una nota en la nevera. Aguanta, estamos con vosotros. Por la noche, el antiguo jefe de la cafetería les llamó y les ofreció un trabajo temporal. Puedes venir cuando quieras. Lo principal es comprobar las compras una vez a la semana. Eres la mejor compradora que hemos tenido. La voz del teléfono era cálida. Terminarás en un par de horas. Eunice se durmió con música suave. Un chico del barrio había traído una vieja radio, pues se había enterado de que le gustaba la música clásica. Sonó el timbre. La vecina había traído un pastel casero. Mamá me lo pasó. Ella también tuvo cáncer. Salió adelante. Lorraine miró a su madre dormida y pensó, qué extraña es la vida. Pierdes a tu familia, tu casa, tu antigua vida, y de repente recibes tanto apoyo de casi extraños. Por la mañana recibí un mensaje de Martha diciendo que se había abierto una plaza en un nuevo programa de tratamiento, experimental, pero prometedor. Y lo más importante, es gratis. ¡Dios mío! ¿En serio? Eunice se llevó las palmas de las manos a la cara al oír la noticia. Lorraine abrazó a su madre con cuidado de no golpear el gotero. Fuera de la ventana brillaba el sol, el primer rayo de sol en muchos días. Una flor floreció en el alféizar de la ventana. La había traído una vecina del piso de arriba, diciendo que era medicinal. Martha llamó por la tarde. Las pruebas de Eunice eran adecuadas para el programa. Podemos empezar la semana que viene. Aguanta, le temblaba la voz a su amiga. Todos estamos contigo, no estás sola. Eunice se durmió con una sonrisa en los labios. Por primera vez en mucho tiempo, su sueño fue tranquilo. Lorraine se sentó a su lado, escuchando la respiración constante de su madre, y pensó, quizá esto es la verdadera familia, no en un sello en el pasaporte, sino en las personas, dispuestas a apoyar en los momentos más difíciles. Baxter encendía habitualmente un cigarrillo, mirando las imágenes del monitor. El médico dijo algo sobre desvanecimientos en los pulmones, sobre una biopsia urgente, sobre la necesidad de investigaciones adicionales. Las palabras salían como entre algodones. Apagó el cigarrillo sobre la mesa. Por primera vez en 20 años de fumador sintió asco por el humo del tabaco. La fotografía mostraba algo que se oscurecía en su pulmón derecho, una mancha informe como un borrón de tinta.
Había gente sentada en el pasillo de la clínica, algunos con los mismos escáneres, otros con formularios de pruebas, un día cualquiera en un hospital cualquiera. Baxter pasó junto a ellos sin mirar a su alrededor. Tammy esperaba en el coche. Intentó acompañarle, pero él la dejó en el aparcamiento. Algunas noticias era mejor recibirlas solo. ¿Qué pasa? Se acercó para besarle, pero Baxter se apartó. Vamos a casa. En casa, en su antigua casa, las cosas habían cambiado. Tammy había traído sus cosas, colgado cuadros, colocado figuritas. Solo quedaban las paredes. El estudio aún olía a medicina, un eco de la estancia de Eunice. Baxter abrió la ventana dejando entrar el aire frío. Sobre el escritorio había papeles del banco, otro recordatorio de pagos atrasados. Tammy rondaba cerca, intentando averiguar los resultados del examen. Él la despidió con un gesto. Trabajo, negocios, ya hablaremos más tarde. Ella, resentida, se retiró al dormitorio. Por la noche, cuando Tammy dormía, Baxter bajó al estudio. Sacó un viejo cuaderno. El número de teléfono de Lorraine seguía escrito en la primera página. Marcó el número, pero colgó la llamada tras el primer tono. ¿Qué iba a decir? Oye, ¿recuerdas cuando echamos a tu madre moribunda? Pues ahora yo también me estoy muriendo. El whisky me quemaba la garganta. Su foto de boda colgaba de la pared, lo único que no dejaba que Tammy quitara. Jóvenes, felices, infinitamente distantes. Por la mañana llegaron los resultados de la biopsia. Baxter leyó el informe sentado en el taller vacío. Cáncer de pulmón de células pequeñas, estadio 3, metástasis múltiples. El pronóstico es sombrío. Volvió a coger el teléfono. El número de Lorraine apareció en la pantalla como una burla. Pitidos 1, 2, 3, reinicia. Tammy había estado llamando todo el día y él no había contestado. Sentado en un taller medio vacío, revisando papeles, facturas, préstamos, hipotecas, todo por lo que había traicionado a su familia. Por la noche, se atrevió a enviar un mensaje de texto. Tenemos que hablar. No hubo respuesta. En el dormitorio, Tammy montó una escena. ¿Dónde había estado? ¿Por qué no había contestado? ¿Con quién se había estado viendo? Él la miró en silencio, notando por primera vez la falsedad de su sonrisa, lo antinatural de sus gestos. Por la noche, vomitó sangre. Tammy alborotó cerca, ofreciéndose a llamar a una ambulancia. Él se negó. Se sentó en el baño, viendo correr el agua rosada por el desagüe. Volvió a marcar el número de Lorraine. Eran las 3 de la madrugada. El tono de llamada era interminable, como una oración. Finalmente su voz somnolienta. ¿Hola? Se quedó en silencio, escuchando su respiración. ¿Baxter? Un clic. La conexión se cortó. Se deslizó por la pared, aferrando el teléfono en la mano. Tammy sollozaba en el dormitorio. Había estado escuchando a escondidas al otro lado de la puerta. Por la mañana recibió un mensaje de Lorraine. No vuelvas a llamar. Se sentó en su estudio, mirando viejas fotografías. Aquí estaba Eunice enseñándole a hacer su tarta especial. Aquí él y Lorraine, el día de la inauguración de su primer taller. Aquí una cena familiar, todos riéndose de su torpe intento de brindis. Tammy recogió sus cosas en silencio. Salió dando un portazo. Ni siquiera se dio la vuelta. Otra vez el teléfono en la mano. El número de Lorraine, el tono de llamada. Sé que no quieres hablar. Las palabras cayeron al vacío. Pero necesito ayuda y enferma. Silencio en el auricular. Luego un breve. ¿Qué te pasa? Cáncer de pulmón, estadio 3. Un largo silencio. Su respiración intermitente. Te enviaré la dirección de un buen oncólogo por la mañana. Su voz sin vida, ajena. Lori, no lo hagas. Solo cúrate. La conexión se cortó. Se sentó en la casa vacía, escuchando el silencio. En algún lugar de la ciudad, su ex mujer cuidaba de su madre moribunda. En algún lugar de la ciudad,
Tammy estaba recogiendo su piso de alquiler, y él estaba solo, diagnosticado como una burla del destino. Los resultados de las últimas pruebas sorprendieron incluso a los médicos. Las constantes vitales de Eunice mejoraban lenta pero inexorablemente. El tratamiento experimental estaba dando sus frutos. El tumor había empezado a reducirse. Lorraine estaba sentada en el pasillo del hospital, releyendo el informe de los especialistas. En la habitación del otro lado del pasillo, Eunice se sometía a otro examen. En el último mes, se había fortalecido lo suficiente como para moverse sola por el piso. El teléfono vibró. Otra llamada de Baxter. Llevaba una semana llamando todos los días. Lorraine colgó la llamada, pero un minuto después llegó un mensaje. «Por favor, necesito hablar contigo». Marta se agachó junto a ella y le tendió una taza de café. «No te dejará en paz hasta que le escuches». Eunice salió del despacho por su propio pie, ni soñada hacía un mes. Un ligero rubor apareció en sus pálidas mejillas. En casa les esperaba otro ramo de Baxter, que enviaba flores todas las mañanas. El mensajero las dejó en la puerta, junto con notas que Lorraine no leyó. Por la noche, Tammy llamó. Lorraine se quedó mirando el número desconocido durante un buen rato antes de contestar. «Está muy mal», tembló la voz en el auricular. «Me mudé hace una semana. No deja que nadie se le acerque». Eunice estaba acomodando las tazas de té sobre la mesa, un nuevo ritual posible gracias a su mejoría. «Deberías visitarlo», dijo en voz baja pero con firmeza. «Sigue siendo tu marido». «Ex marido». Los papeles del divorcio nunca se firmaron. Lorraine guardó silencio. De hecho, el divorcio estaba atascado en la fase de división de bienes. Ahora podía ver por qué. Baxter no estaba disponible para las audiencias judiciales. Por la noche, otra llamada, esta vez de Roy. «Baxter ha sido ingresado en el hospital con complicaciones. Rechaza el tratamiento. Todo lo que quiere es ver a Lorraine». Por la mañana, ella primero despliega una de las notas adjuntas a las flores. Lo siento por todo». Eunice se preparaba para su próximo tratamiento. Vestirse, revisar su bolso con sus documentos. Tan sencillo y tan imposible no hacía tanto tiempo. «Ve a verlo», ajustó el cuello de su hija. «Puedo arreglármela sola». Marta prometió pasarse. El pasillo del hospital olía a cloro y desesperación, igual que meses atrás, cuando había traído a su madre. Baxter yacía bajo la intravenosa, demacrado, gris, con una expresión de fatalidad desconocida en el rostro. «Has venido», intentó sonreír. Le salió mal. Lorraine se agachó en el borde de la cama. El silencio flotaba entre ellos, tan pesado como las gotas de medicina en el tubo intravenoso. «¿Cómo está Eunice?» «Mejor, mucho mejor». Se cubrió los ojos. «Al menos alguien tiene suerte». «Tienes que recibir tratamiento». «¿Para qué?» «¿Para convertir tu vida en una serie interminable de goteos e inyecciones? ¿Para convertirte en una carga?» Lorraine se estremeció al reconocer sus propias palabras, las mismas que él le había lanzado una vez. «Lo siento», refunfuñó. «Fui un idiota». «Lo fuiste. Lo eres. Aún lo soy». Llovía fuera de la ventana. En algún lugar en otra habitación alguien estaba llorando. Un día cualquiera en un hospital cualquiera. «Lo lograste, ¿verdad?» Su voz se hizo más tranquila. «Con Eunice, con la mudanza, manejaste todo». «No tuve elección». «La tuve, y elegí mal». El teléfono vibró. Un mensaje de Marta. Eunice había pasado el procedimiento sin problemas, se iban a casa. «Tengo que irme». Baxter la agarró del brazo. «Quédate, quédate, por favor». «¿Para qué? ¿Para qué?» «No lo sé», le soltó la mano. «Realmente no lo sé. Es que tengo miedo». Lorraine se levantó. En el umbral de la puerta se dio la vuelta. «Empieza el tratamiento. Al menos inténtalo». «¿Vendrás otra vez?» Se quedó callada un momento. «Tal vez».
si empiezas el tratamiento. Eunice la recibió en casa con una taza de té caliente. No le preguntó nada, solo la abrazó como solo ella sabía hacerlo. Él también se merece una oportunidad, le dijo suavemente. Yo también. Lorraine miró por la ventana, donde la lluvia difuminaba las luces de la ciudad. En algún lugar de una habitación de hospital, Baxter también miraba la lluvia, tal vez pensando en sus errores, quizá rezando a algún desconocido, tal vez solo tenía miedo de la oscuridad fuera de su ventana. El café que Lorraine había elegido era un pequeño y discreto establecimiento a las afueras de la ciudad, territorio neutral donde no había recuerdos compartidos. Baxter ya la esperaba en una mesa junto a la ventana, demacrado, con un jersey arrugado y una barba de 3 días. La camarera trajo el café que no habían pedido. Lorraine apartó la taza. El olor amargo le recordaba a las noches de hospital. He empezado la quimio. Baxter hizo girar una servilleta entre sus manos. El primer plato está casi hecho. ¿Cómo lo llevas? Pésimo. Ahora entiendo por lo que pasó tu madre. La lluvia lloviznaba fuera de la ventana. Los pocos transeúntes se apresuraban a sus asuntos, sin fijarse en las 2 personas que había tras el cristal, ex-cónyuges que se habían reunido para hablar de algo importante. Tengo miedo, Lori. La miró por primera vez. No lo estoy superando. Tammy se fue después de su primer ataque de vómitos. Dijo que no se había apuntado a esto. Lorraine permaneció en silencio, mirando los arañazos de la mesa. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Eunice se preparaba para otro procedimiento, por su cuenta más fuerte, más confiada en sus habilidades. Ayúdame, le temblaba la voz. Sé que no tengo derecho a pedirlo, después de todo lo que he hecho, pero no tengo a dónde ir. ¿Y tus padres? En una residencia. No les he dicho nada del diagnóstico. La camarera se acercó a la mesa de nuevo, para recuperar el café sin tocar. Baxter sacó un pañuelo. Volvía a tener náuseas matutinas. «Puedo pagar un cuidador». Lorraine rompió por fin el silencio. «No se trata del dinero. Es que no quiero morir sola». Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Marta. Eunice se había sometido a un chequeo. Los resultados eran mejores que antes. «Lo has conseguido, ¿verdad?» Baxter la miró casi suplicante. «Con Eunice, con la mudanza, con todo, lo manejaste todo. Enséñame, por favor». «¿Qué? ¿Cómo aceptar la ayuda de alguien a quien has traicionado? ¿Cómo pedir perdón cuando ya es demasiado tarde? ¿Cómo vivir? ¿Cómo seguir adelante?» En una mesa vecina, una joven pareja compartía un brownie. Él le daba de comer con la cuchara, ella se reía. Un día cualquiera en un café cualquiera. «He vendido todos los talleres». Baxter se encorvó en su silla. «También vendo la casa. Te doy la mitad a ti, como acordamos en el divorcio. Quédatela. La necesitas más». «Ya no necesito nada, excepto... ¿Excepto qué?» «Excepto una oportunidad, de redimirme, de intentar hacer las cosas bien, al menos intentarlo». Lorraine se levantó de la mesa. A la salida, se volvió. Baxter estaba sentado con la cabeza gacha, tan solo en el café vacío. «Me lo pensaré». En casa, Eunice la recibió con la noticia. Las pruebas mostraban una remisión constante. Ella misma preparó la cena, por primera vez en muchos meses. «¿Cómo está?», preguntó, sirviendo el té. «No muy bien. ¿Qué vas a hacer?» Lorraine se acercó a la ventana. En el reflejo vio su cara, cansada, crecida, con una nueva arruga entre las cejas. «No lo sé». «Sí lo sabes». Eunice se puso a su lado. «Solo tienes miedo de admitirlo ante ti misma». «¿Me perdonarías?» «Ya lo he hecho. Hace mucho tiempo». Sonó el teléfono. Una enfermera del hospital. «¿Baxter tiene complicaciones por la quimio?», pregunta por Lorraine. «Ve». Eunice la empujó hacia la puerta. «Puedo arreglármela sola». El pasillo del hospital olía a drogas y a miedo.
Baxter yacía bajo una vía, sujetándose el estómago. Las náuseas no habían cesado en las terceras 24 horas. «Has venido», sonrió con los labios entreabiertos. Lorraine se sentó a su lado, ajustando maquinalmente la manta, como había hecho por su madre durante tantos meses. «No me lo merezco», cerró los ojos. «Sé que no te lo mereces, pero gracias por venir». Permaneció en silencio, mirando fijamente la solución que goteaba mesuradamente en el tubo. En algún lugar de su mente se dio cuenta de que la decisión ya estaba tomada. Entonces, en el café, o quizá incluso antes, cuando escuchó su diagnóstico por primera vez. «Tienes que ponerte de lado», dijo finalmente. «Así tienes menos náuseas». Él se giró obedientemente, dejando que ella le pusiera una almohada bajo la espalda, tal y como Eunice le había dejado cuidarse una vez. «¿Te quedas?» «Sí». Se sentó en la silla junto a la cama. «Me quedo». Los resultados del último examen de Baxter estaban extendidos sobre la mesa de la habitación del residente. El médico dijo algo sobre el curso agresivo de la enfermedad, sobre la resistencia a la quimioterapia, sobre la necesidad de un tratamiento paliativo. Lorraine miró los escáneres. Manchas oscuras se extendían por los pulmones como manchas de tinta. «¿Cuántas?». Levantó la vista hacia el médico por primera vez en toda la conversación. «Con esta evolución, meses, quizá 6 meses». Baxter esperaba en la habitación. Había perdido aún más peso, piel y huesos. Lorraine le ayudó a sentarse, ajustó su almohada. «No tienes que decírmelo», le cogió la mano. «Lo he entendido todo de tu cara». En el pasillo, una enfermera colocaba pastillas en vasos. Un día cualquiera en un hospital cualquiera. Lorraine rellenaba los papeles del alta. Baxter quería morir en casa. Ya habían vendido la casa, necesitaban el dinero para el tratamiento. Alquilaron un pequeño piso no muy lejos del hospital. Lorraine ayudó a trasladar las cosas, a instalar el equipo, la botella de oxígeno, la cama especial, las vías. «¿Cómo está Eunice?», preguntaba todos los días como si tratara de enmendarlo. «Mejor, mucho mejor. Es fuerte, siempre ha sido fuerte». La cuidadora venía por la mañana y por la noche. El resto del tiempo Baxter estaba solo. Solo la televisión murmuraba algo a todas horas. De vez en cuando venía Roy, trayendo comida y noticias. Lorraine aparecía una vez al día para comprobar el goteo, cambiar las sábanas o preparar la comida. Se marchaba rápidamente sin entretenerse en conversar. «Quédate», le rogaba cada vez. «Al menos un ratito. Tengo que ir a casa de mi madre». «Entiendo», se volvió hacia la ventana. «Claro que lo entiendo». Marta le ayudó a encontrar un buen oncólogo. Le recetó un nuevo régimen de tratamiento, no una cura, solo aliviar los síntomas. «Gracias». Baxter cogió la mano de Lorraine mientras le cambiaba la vía. «Gracias por todo. No estoy haciendo esto por ti. Lo sé, por mí, para que luego no te sientas mal». Eunice insistió en una reunión. Ella misma viajó a la casa de su exyerno. Tuvieron una larga charla a puerta cerrada. Lorraine esperó en el pasillo, escuchando las voces apagadas. «Me pidió perdón», dijo su madre de camino a casa. «Y yo le perdoné». «¿Por qué?». «Porque guardar rencor es más difícil que dejar ir». El teléfono sonó por la noche. Baxter estaba empeorando. Ataques de asfixia, dolor, miedo a la oscuridad. Lorraine venía, se sentaba a su lado, le cogía la mano. «Soy tan culpable», susurraba en la oscuridad. «Delante de ti, ante Eunice, ante nosotros. Duerme». Ella ajustó la máscara de oxígeno. «Solo duerme». Los médicos le ofrecieron hospitalización, pero él se negó. Quería quedarse en el piso de alquiler donde colgaba de la pared la foto de su boda, lo único que se había llevado de la vieja casa. Tammy intentó visitarlo, pero él no la dejó entrar. Le pasó notas a la cuidadora, la llamó por teléfono. Lorraine tiró en silencio las notas, abandonó las llamadas. «¿La querías?».
preguntó una vez, cambiando la ropa de cama. No, tosió. Solo huía, de mí mismo, de ti, de todo. Eunice envió un pastel, su favorito con arándanos. Baxter no pudo comerlo, pero sonrió al mirar el pastel familiar. Es una mujer increíble, dijo en voz baja. Y yo, un ciego idiota. Lorraine guardó silencio, limpiando la mesilla de noche. Fuera de la ventana llovía, la primera lluvia fría del otoño. ¿Sabes? Miró fijamente los hilillos de agua fuera del cristal. Daría cualquier cosa por volver a aquel día, cuando tu madre vino a vernos con el diagnóstico. ¿Por qué? Para hacerlo bien, para apoyarla, para ayudar, para estar a tu lado. Demasiado tarde. Lo sé. Cerró los ojos. Ahora lo sé. Era un otoño cálido. Eunice estaba cuidando el pequeño jardín delantero de su nueva casa, una pequeña casa de una planta comprada con el dinero de la venta de su antigua casa. Estaba plantando tulipanes. Decía que quería verlos florecer en primavera. Lorraine observaba a su madre desde la ventana de la cocina. Tras un año de remisión, Eunice se hizo más fuerte, más rosada, empezó a hacer planes para el futuro. Volvió a dar clases de música, de momento solo a 2 alumnos, pero suficientes para empezar. Marta venía todas las semanas, ya no como enfermera, sino como amiga. Tomaban té y recordaban el año transcurrido. Los pasillos del hospital, los goteos, las noches en vela parecían ahora un sueño lejano. Lorraine rara vez iba al cementerio. Baxter había muerto a principios de otoño, en silencio, mientras dormía. No había ido al funeral, solo había llevado flores al día siguiente. Eunice insistió en encargar un bonito monumento. Al fin y al cabo, formaba parte de nuestra familia. Tammy envió una carta, disculpándose y pidiendo perdón. Lorraine quemó el sobre sin leerlo. Algunas heridas es mejor no tratarlas. En el café matutino, la recibieron como si fuera de la familia. Le ofrecieron volver, como gerente. Aceptó sin dudarlo. El trabajo le ayudaba a no pensar en el pasado. Por las tardes, se sentaba con su madre en el porche. Eunice tejía, un nuevo pasatiempo desde su enfermedad. Lorraine leía o simplemente contemplaba la puesta de sol. «¿Sabes?», dijo Eunice un día, dejando a un lado sus agujas, «estoy agradecida». ¿Por qué? Por todo. Por la enfermedad que mostró la verdadera cara de las personas. Por su amor. Por su remordimiento. Por una nueva vida. Poco a poco, los vecinos se hicieron amigos. Algunos traían tarta. Otros ayudaban con las reparaciones, otros simplemente pasaban a charlar. La casa se llenó de nuevas voces, nuevas historias. Lorraine guardó su alianza en una caja, no la tiró, solo la escondió, como una parte de la vida que había que aceptar y dejar marchar. A veces, por la noche, sacaba las viejas fotos, no lloraba, solo las miraba, recordaba, pensaba en lo fácil que es destruir lo que has construido durante años y lo difícil que es recomponerse. En el jardín delantero, Eunice terminó de plantar. La tierra contenía bulbos de tulipán, una promesa de una nueva primavera, un nuevo comienzo. Lorraine salió para ayudar a su madre a levantarse del suelo. «¿Nunca te has arrepentido?», preguntó Eunice de repente. «¿De qué?». «De mi elección. En aquel entonces, en la vieja casa». Lorraine miró a su madre, viva, sana, feliz. A su nueva casa, pequeña pero acogedora. A su vida, cambiada, pero no rota. «No», sonrió. «Nunca». Entraron en la casa, dejando atrás la tarde otoñal. La tetera hervía en la cocina. Un jersey sin terminar yacía sobre la mesa. Las últimas flores del jardín estaban en un jarrón. Una tarde normal de una familia normal. Solo que ahora la palabra familia había adquirido un nuevo significado para ellos. Por la noche, Lorraine no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensaba en los que se habían ido y en los que se habían quedado. En el amor que puede destruir y curar. En el perdón, tan difícil y tan necesario.
en la vida que siempre da una segunda oportunidad. Solo hay que encontrar la fuerza para aceptarla. Detrás del muro, Eunice dormía tranquilamente. El gato del vecino, que solía venir a visitarles, ronroneaba en el alféizar de la ventana. A lo lejos, la ciudad nocturna retumbaba. La vida continuaba, otra, nueva, pero no por ello menos valiosa. Y en esta nueva vida había lugar para la tristeza, la alegría y la esperanza. Sobre todo, esperanza.